Declarado inexequible podcast. Uno de los puntos más trascendentales de la teoría del delito son las modalidades de la conducta punible. Y es que, claro, no es lo mismo actuar de manera culposa, dolosa o preterintencional. Vamos a ver. Desde Grecia, Aristóteles fue pionero. Y es que este señor empezó a decir: existen actos voluntarios e involuntarios. Y lo abucheaban, porque claro, consideraban que hacer esa diferencia servía de excusa moral. Les resultaba casi una invitación a justificar cualquier tipo de conducta. Más tarde, en Roma, la voluntad tiene un papel protagónico, porque nace la noción de modalidad de conducta. Entonces, la conducta empieza a ser clasificada. Hoy la voluntad no es el único engranaje en las modalidades de la conducta punible. Hay otros factores importantes, como por ejemplo la previsibilidad, el deber objetivo del cuidado y el criterio del hombre medio. Además de estos criterios, hoy la voluntad por sí sola demostró ser un argumento insuficiente para explicar la totalidad de la conducta, porque deja por fuera de consideración al conocimiento. Hoy en la conducta se entiende que hay una mezcla de conocimiento y voluntad. Pero, vámonos al podcast. ¡Squirtle! Hola, bienvenidos a Declarado Inexequible Podcast. Después de esa maravillosa y muy graciosa introducción, pues les damos la bienvenida y estamos muy contentos de que nos quieran acompañar en este viaje. Antes de ir a lo propio, pues tengo que presentar a mi compañero Juan Diego Marmolejo. ¿Cómo estás, Juan Di? Hey, Juli, ¿qué más? ¿Cómo estás, papá? ¿Bien o no? Muy bien, pelado. Contanos, Juan Di, a ver, acerca de qué va Declarado Inexequible Podcast. ¿Por qué escucharlo? Vea, este podcast busca traer todos esos conceptos del derecho que con frecuencia parecen la cosa más extraña del mundo, la cosa más obscura y lejana, y a través de una conversación convertirlo en todo lo contrario. Digamos que queremos tomarnos algunas licencias con responsabilidad, siempre respetando los conceptos, pero para llevarlas o entregarlas de la manera más intuitiva al que nos escucha. O si es una persona de a pie que con sus carnitas un día se interesa por un concepto jurídico, pues bienvenido. Este es su programa. Sin más dilación, comencemos. Hoy el programa, Juan Di, es un programa muy chévere. Pelado, pues vamos a hablar de la culpa jurídico-penal. Sí, la culpa es un tema bastante interesante y bastante útil, por cierto, pero Juli, hay una cosa que hay que hacer y es que hay que hacer una distinción entre la culpa y la culpa, aunque suene gracioso, porque no es lo mismo la culpa en sentido jurídico penal a la que uno escucha por ahí. ¿O vos qué crees? No, estás en lo cierto. Digamos que la culpa del folclore, la culpa que se entiende en el lenguaje de la gentecita, en el lenguaje de a pie, es muy cercana al actuar sin querer queriendo. Entonces yo tumbo un vaso y digo, uy, fue sin culpa, uy, perdón, o él tuvo la culpa. Estas cosas del lenguaje popular que utilizan los términos de otras maneras, ¿cierto? Que no está mal ni está bien, pues es simplemente otra manera de usarlos, pero en términos de derecho penal, quien obra con culpa genera un resultado lesivo, o sea, siempre genera un daño en un bien jurídico. Ajá, exacto, Juli. Mira, cuando vos hablas de esa culpa del chavo, esa de que la hice sin querer queriendo, esa no es de la que vamos a hablar, es de la culpa jurídico-penal y son dos cosas diferentes. Ok, pero entonces antes de entrar a la culpa jurídico-penal, que ya en adelante les llamaremos simplemente culpa, vamos a empezar a desmenuzarla en elementos. Yo creo que es la manera más fácil de entenderla. Y el primer elemento, el que le es inherente a la culpa, es la conducta. No nos vamos a detener a hacer un análisis profundo de la conducta, pero en términos puros y simples de culpa, ¿cómo funciona la conducta, Juan? Esa conducta se puede materializar a partir de la acción y de la omisión. ¿Cómo así? Espera, a ver si entiendo. Cuando vos me decís que la conducta puede ser por acción, eso está bien, listo, una acción. Pero la última parte,
cuando te referís a la omisión, llevarlo un poco más, trabajarlo un poco, a ver. Listo, vea. Resulta, muchacho, aunque no lo crea, aunque le suene gracioso, no hacer también es hacer. Muchas veces no hacer algo, pues ocasiona un daño. Y ahí hay algo y se puede desprender a partir de eso la culpa. ¿Cómo así? Vea. Un ejemplo. Resulta que hay una señora, no sé, le voy a poner Rosa. Y a Rosa, Rosa abredora de puertas se llama. Rosa tiene un trabajo muy importante y tiene que abrir y cerrar puertas. ¿Cómo la ve, muchacho? Fundamental. Yo creo que todos los trabajadores que abren y cierran puertas tienen un corazón. Sí, esto va para todos los trabajadores que abren y cierran puertas. Usted, esto no sería posible. Oye, no se empeña. Y Rosa era una de esas. Ok. Y resulta que Rosa pues abre y cierra puertas del metro. Pero del metro, ¿no? O sea, sí, no, pequeño elemento, pequeña. Un detalle pequeñito, casi se me escapa. O sea, abre y cierra las puertas de un tren en movimiento. Ya. Bueno, y resulta que Rosa, un día, pensando en otras cosas, deja de cerrar la puerta cuando la tuvo que cerrar, entonces no cerró la puerta del metro. Un día dejó de cerrar la puerta cuando la tenía que cerrar y el metro arrancó. Y resulta que por no cerrarla, pues cayeron debajo de los vagones del metro 3 personas y murieron. Entonces... un homicidio culposo porque Rosa omitió. O sea, dejó de hacer algo que debía hacer. Exacto. Ok, a la conducta y a las acciones activas u omisivas, pues también les acompañan una subcategoría dentro de la culpa. Y es la impericia, la imprudencia y la negligencia. ¿Qué es la impericia, Juandi? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué diablos es la impericia? Vea, muchacho, la impericia es la falta de experticia, de conocimiento, de experiencia que debería tener alguien en una posición determinada. Llévalo a un ejemplo, porfa. A ver. Eso sí, traduciéndolo al cristiano, vea. Un ejemplo, yo tengo un amigo y él es bastante conflictivo, pero le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Mario. Le voy a poner Mario. Mario el italiano. Mario el italiano. De esos que mejor dicho, rescatan princesas. ¿Es un fontanero o no? Sí, no, qué casualidad. Y tenemos a Mario el italiano fontanero. Y resulta que Mario el italiano fontanero, un día hay una construcción y necesitan a alguien que maneje una retroexcavadora, y entonces lo llaman y le dicen: hey Mario, vos sabes manejar una retroexcavadora, es que necesitamos a alguien. Pero en italiano. ¿Cómo es en italiano? Ayuda, porque no me da. No, sigamos, digamos que está trasladado al idioma. Y entonces a Mario lo llaman y le dicen: oiga, no, es que necesitamos a alguien que maneje una retroexcavadora. Y él dice: ¿qué? No, yo sé manejar retroexcavadora, mejor dicho, yo soy experto manejando retroexcavadora. Pero lo cierto es que no es así. Y lo cierto es que el acercamiento, lo más cerca que está del viejo Mario de manejar una retroexcavadora es... Okay. Sí. Es montar en Yoshi y llevar en Yoshi de la casa al colegio a la hermanita. Sí. O sea que sabe de retroexcavadoras. Tenemos que esperar Pero sí, continúa. Sabe un montón el hombre. Entonces, claro, resulta que el viejo Mario se va sin saber nada y maneja la retroexcavadora y bueno, participa en la obra, y a causa de su mala experiencia, de su no saber, pues le acaba matando a 4 personas. Uy, pero a vos te gustan como los ejemplos con sangre, ¿no? Así bien llevados al máximo, pues, para que se...
Pero sí, a ver, sí, resumo un poco y recapitulo. Vos decís entonces que la impericia es esa falta de técnica, de conocimiento, de cierta inclusive validez a la hora de desarrollar una acción. Alguien que se enfrenta pues a una acción y no tiene técnica. Ajá, sí. Ok, ya, pero entonces vamos a la imprudencia. ¿Qué carajos es la imprudencia? Listo, vea, yo voy a tratar de definirlo de esta forma. Yo sé que parece muy intuitivo, que puede parecer gracioso, pero aquí voy en mi intento. La imprudencia no es más que la falta de prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Adelantado a su época. Sí, no, ya estoy en el 2035. Y resulta que, bueno, no, la imprudencia, entonces esa falta de prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Es cautela, es mesura, es cuidado. O sea, es actuar de manera precipitada. Exacto. Entonces, llevarle un ejemplo. Un ejemplo es que, a ver, resulta que el viejo Mario tiene un hermano bastante loquillo. Luigi. Exacto. ¿Cómo lo supiste? No, estoy bien dateado, muchachos. Estoy bien. También está en el 2035. No. Vamos, tía. Y entonces Luigi tiene un carro de go-kart, de esos de Mario Kart, parecido. Sí. Y él le encanta la velocidad, mejor dicho, es fan número 1 de la velocidad. Y el viejo Luigi va a altísima velocidad en su carrito de go-kart y pasa por un lugar donde hay un letrero, hay un aviso. El aviso dice que hay que tener cuidado porque dice, cuidado, honguitos en la vía. Sí. Y entonces el hombre pues sigue a alta velocidad en su go-kart y Borucutún le acaba lastimando la manito a un honguito. Oh, ok. Pobre honguito, ¿no? Ya no estaba tan sangriento, ya no se murió. Sí, ya le bajó. Exacto, pero entonces, recapitulando un poco, pues la imprudencia va allá donde hay esa falta de prudencia. Sí, yo le dije que era intuitivo, yo le dije que podía parecer chistoso. La imprudencia es eso donde hay una actuación precipitada, eso es lo que entiendo. Ok, en el caso, pues entonces el viejo Luigi se pasó la señal, conociéndola, viviéndola y pues terminó de manera fatal. Yo no creo que Luigi, y aquí está el actor culposo, en ningún momento haya pensado en estripar unos honguitos, en ningún momento haya pensado en hacerle daño a unos champiñones, pero pues terminó pasando porque fue imprudente. ¿Sabes qué, Juli? Nos falta algo y es la negligencia. ¿Qué crees que es eso, Mira, la negligencia se trata de faltar al deber objetivo de cuidado, o sea, la falta de diligencia. Un actuar negligente es pues quien no se asegura de que, por ejemplo, en un carro, revisar que sus frenos o su líquido de frenos estén bien, sus llantas estén bien, mirar las luces y gracias a eso pues pasa un accidente. Entonces ocurre un resultado lesivo. Llevémosle un ejemplo, uno de tus ejemplos mágicos. Listo. Vea, Juli, resulta uno de mis ejemplos mágicos. Muchachos, esto no te lo esperaba. Vea, yo tengo un personaje por aquí bajo de la manga y es Peach, la princesita que intenta rescatar a Mario. Yo sabía que no íbamos a salir del reino champiñón tan fácil. Allá pasan cosas todos los días. No, es que es perfecto, vea. Resulta que ella también tiene un carrito rosa de esos de Mario Kart. Y ella pues va a salir a la calle, ya quiere salir a la calle. Y resulta que no evalúa cómo está su carrito. Resulta que tiene las luces dañadas, no se encarga de ver si le cambió el aceite al carrito, si tenía las llantas en perfectas condiciones, y aún así sale a la calle con el carrito así averiado. Ajá. Y
En su camino, pues atropella a otro honguito. ¿Por qué? Porque las luces, porque no lo vio, no lo alcanzó a ver porque tenía las luces averiadas. Entonces, claro, no lo vio y brucutum, cuando sintió fue debajo de las llantas un honguito. ¿Y cómo hacen los honguitos, Juli? Sí, debajo de la llanta no había. ¿Cómo hacen los honguitos? Parecido. Bueno, Juan, yo creo que la conducta ya fue surtida con suficiencia. Pues todos los elementos pues ya fueron un poquito desmenuzados o lo suficiente para que se entendiera, pero se nos escapa el nexo causal, y es que la conducta, además de ser conducta, pues tiene que tener una relación, y esa relación pues media o es entre el hecho que causa el daño y el daño en sí mismo, es decir, es una relación causa-efecto. Esa conducta tiene que producir un daño típico, de lo contrario pues entonces no estaríamos hablando de ningún delito. Puede que Peach haya salido sin mirar las luces de su carro, pero no pasó nada, pues bueno, no pasó nada, tuvo suerte. Pero entonces hablemos del daño típico. ¿Qué es el daño típico, Juandi? Algo que está textualmente, que ha sido descrito pero literalmente. ¿Cómo así? En derecho, usualmente dentro de los códigos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos abrís un código y lees, por ejemplo, el que matare a otro incurrirá en de 1 a 5 años de prisión, por decir cualquier cosa. Eso es una conducta típica que está descrita ahí en el código. O sea que un daño típico es algo que esté taxativo, consagrado en la ley, y pues que sea o se traduzca como una lesión a un interés jurídicamente protegido. Exacto. Ok, y el siguiente elemento, pues que no es menos importante, y es la falta de previsión, la previsibilidad como eje de la culpa. ¿Y por qué es importante esto como elemento de la conducta? Es que el hecho no deseado sea la consecuencia de un comportamiento voluntario que va en contra de las normas o reglas de conducta que se le imponen a una persona con una actuación prudente. Actuación encaminada de manera tal que busca evitar hechos dañosos. Entonces, todo eso que parece en chino es la capacidad que se tenga para adelantarse a un hecho y relacionarlo, establecer relaciones, causa-efecto. La capacidad consciente que se tiene para establecer los resultados colaterales de una actuación, para representarlos cognitivamente. Danos un ejemplo, Juan. Un ejemplo, Julia. Mario, volvamos a Mario. Cuando le pega con la cabeza a una de estas cajitas que tienen el signo de interrogación, pues él espera sacar moneditas de allí. Pero cuando lo hace con un ladrillo, pues él se va a dar en la cabeza. Entonces, es eso, porque es el ejemplo perfecto. Porque él sabe, o al menos alcanza a representarse las consecuencias o las posibles consecuencias de su actuar. Entonces, claro, pues si le doy a la cajita me golpeo en la cabeza, si le doy al signo de pregunta tengo moneditas. Exacto, o sea, prever los resultados, adelantarse a ellos. Ok, yo creo que ya fueron mencionados todos los elementos, pero además de los elementos hay dos clases de culpa. ¿Cuáles son, Juandi? Julia, la culpa con representación y la culpa sin representación. Hablemos de la primera. Sí, Julia, yo creo que la forma perfecta, de hecho, uno lo puede definir a partir de ahí, es de la previsibilidad, de la definición que diste. La culpa con representación es esa persona de nuevo que comete ese acto sin intención, no quería que sucediera, pero aún así sucede. Y lo que pasa acá es que él se representa, él considera lo que puede ocurrir, pero él confía y cree en que si pasa, él lo va a poder evitar. Ok, o sea, confía en que tiene ciertas habilidades ninja. Pues, eso. A ver, Juandi, pero llevemos eso a un ejemplo. La culpa con representación, la culpa consciente, en el mundo real, ¿qué es eso? Esto no, vea, Julio, un ejemplo. Vámonos para donde el viejo Michael Jackson, pasaríamos pues del mundo mágico de Mario Bros. Y okay. el viejo Michael se enferma, un día estaba muy enfermo y le dice al médico, y el médico pues le aplica un cóctel de medicamentos y resulta que el viejo Michael era alérgico a esos medicamentos. Era alérgico como cualquiera de las balas, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Vos también sos alérgico a las balas? Hay que tener mucho cuidado, muchacho. Sí.
Vean, y entonces el viejo Michael era alérgico a esos medicamentos. Es una sobredosis, no alérgico. Era una sobredosis, le da una sobredosis al viejo Michael y bueno, que en paz descanse. Entonces resulta que el médico, pues, él no tenía la intención de matar al viejo Michael. De hecho, él lo consideró y pensó que si llegaba a ocurrir algo a raíz de esos medicamentos, él lo iba a poder evitar. Entonces él pensaba que él iba a poder evitar en caso de que ocurriera eso que no quería que ocurriera. Por eso es el ejemplo perfecto de culpa con representación. De hecho, muchachos, dato curioso, a él lo condenan por homicidio culposo. Ok, perfecto. Entonces, recapitulemos así muy rápido. La culpa consciente o con representación es en la que el resultado es previsto por el sujeto activo, pero además de no deseado, pues confía en que puede evitarlo gracias a sus facultades o capacidades. Y la culpa inconsciente o la culpa sin representación. Listo. Vea, acá en esta, el sujeto nunca se representa el que algo malo pudiera pasar y nunca se representa que si algo malo pudiera pasar él lo iba a poder evitar. Esa es la diferencia. Pero ahí hay que hacer un hincapié. Justo eso es lo que diferencia pues a la culpa de pues, un caso fortuito, una acción contingente, algo que uno no domine. Y es que la culpa pues tiene que ser previsible. Entonces, otra vez, en la inconsciente o sin representación, el sujeto no previó el resultado, pero el resultado era previsible. Y se me ocurre un ejemplo un poquito grotesco, pero cabe para llevarlo al extremo y en los extremos, pues, reducirlo al absurdo para que la gente lo entienda. Tenemos no sé, a Barney. Y Barney tiene un hijo. Barney tiene un bebé, Barney. Y resulta que lo acuesta en la cama, en el fondo, y él se acuesta en la orilla. Pero Barney duerme muy mal. Barney se duerme mucho. Y entonces, en una de estas, Barney da una vuelta. Splash. Apacharra a Barneycito. Si escucho al final, Barneycito estaba sollozando, fue aplastado. Se le sintió el último aliento, como que iba a decir te quiero yo antes de... Pero es eso, sacado un poco ya del extremo del ridículo, es eso, es quien pudiendo haber preveído el resultado de alguna conducta, aún no queriéndola cometer, termina causando un daño típico, un resultado lesivo sobre un bien jurídico, en este caso la vida. Listo, este programa es un primer experimento y es un primer acercamiento. Disculpen si hay ciertas libertades y algunos estoy seguro que les va a generar bastante rasquiña en los ojos y en otras partes del cuerpo, sobre todo en otras partes del cuerpo. Porque más que todo cuando llora Barney, ¿no? No les gustan mucho las libertades en términos jurídicos y hay quienes defienden los dogmatismos y el lenguaje jurídico estricto. Pero nosotros tenemos, y la filosofía de este programa va allá, va en hacer simple lo que puede resultar complejo y en tomarnos y pasarnos un rato chévere. Este programa dura lo que una taza de café o comerse una dona, yo qué sé. Apóyenos en Patreon, denle me gusta, compartan, ustedes son los que hacen posible este tipo de contenidos. Muchas gracias. Toma dos. Mi. Ya. Squirtle. Declarado inexequible.